Muchas gracias por el privilegio de poder compartir con ustedes esta mañana. Un abrazo afectuoso para cada uno de ustedes. Hace algunos años atrás estuve visitando varias veces la Iglesia de Canadá porque estaba supervisando la práctica pastoral de mis alumnos. En ese tiempo estaba trabajando como docente en la Universidad Peruana Unión. Me da mucho gusto saludarlos a todos. Deseo de todo corazón que esta mañana la palabra de Dios sea para nosotros un mensaje oportuno, un mensaje de esperanza, de consuelo y también de desafío para todos nosotros. Me gustaría que ustedes pudiesen manifestar alguna reacción a medida que vamos desarrollando el mensaje. Eso me hace bien para saber cómo estoy llegando y si ustedes están captando el mensaje. Quiero invitarles a abrir vuestras Biblias en Apocalipsis, el capítulo 14. Vamos a leer los versículos 6 hasta el 9. Apocalipsis 14, 6 al 9. Antes de que podamos leer la palabra de Dios, vamos a orar. Les invito a ustedes a acompañarme. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y bendito sea tu nombre. Muchas gracias por el privilegio de ser hijos tuyos. Gracias, Señor, porque aunque no lo merecemos, tu gracia se extiende para cada uno de tus hijos. Perdona nuestros pecados. Permite que tu palabra esta mañana pueda llegar al corazón de mis hermanos y pueda ser clara y pueda ser aceptada. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Leo la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 en adelante. Dice: en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel lo siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Queridos hermanos, estamos hablando de un mensaje que es para este tiempo. Es un mensaje para cada uno de nosotros. ¿Ustedes saben cuál era el hombre que más años vivió en la tierra? Pueden escribir en el chat si gustan. Matusalén. Matusalén. Vivió 969 años, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Está correcto. Pero la pregunta es, ¿qué quiere decir Matusalén? ¿Ustedes saben?
¿Alguien sabe? Si quiere puede escribirlo en el chat. ¿Qué quiere decir Matusalén? ¿Alguna vez se han preguntado? Todos nosotros lo conocemos como el hombre que más años vivió sobre la tierra, pero nunca nos hemos puesto a pensar qué significa. Para abreviar el tiempo, Matusalén tiene un significado muy interesante. Su nombre significa cuando muera, vendrá. ¿Qué vino cuando murió Matusalén? ¿Saben ustedes qué vino cuando murió Matusalén? El diluvio. Diluvio. El diluvio. Diluvio. Así que Matusalén era un anuncio de un diluvio, un juicio divino. Cada vez que le preguntaban, él decía, cada vez que le preguntaban su nombre, él decía, cuando muera vendrá. Y efectivamente, dice Elena de White, en el libro Patriarcas y Profetas, que él colaboró con Noé en la construcción del arca, destinó todos sus bienes para que ese proyecto pudiese realizarse. Pero antes de que se terminara o antes que venga el diluvio, un poquito antes él falleció. Y eso era un portentoso anuncio. Cuando muera, vendrá. Ahora, ¿ustedes saben qué significa la Odisea? ¿Qué quiere decir la Odisea? Todos nosotros sabemos que es la última iglesia del Apocalipsis, ¿verdad? Comenzando con Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, y la última iglesia es la Odisea. Y creo que todos nosotros sabemos que la Odisea es la iglesia en la cual nosotros estamos inmersos. Esta es la iglesia de la Odisea. ¿Pero qué quiere decir la Odisea? ¿Los tiempos del fin? Más o menos. Está compuesta de dos palabras griegas, laos y disea. Quiere decir pueblo del juicio. Queridos hermanos, ¿qué quiere decir pueblo del juicio? ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Porque esta es la iglesia que será testigo de los juicios de Dios. Y esta mañana yo he leído uno de esos mensajes. Miren lo que dice en el versículo 7, 14:7. Decía a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Desde cuándo se comenzó a predicar este mensaje del primer ángel? Desde antes de 1844, para ser más exacto, 1831 en adelante. Y queridos hermanos, nosotros, ustedes y yo formamos parte de la iglesia que ha de ser testigo de los juicios de Dios. Eso debiera de ser para nosotros un motivo de profunda reflexión. El Apocalipsis es un mensaje que nos incumbe a nosotros de manera muy especial. Cuando se presentan ángeles, porque dice, vi volar por en medio del cielo, esos ángeles nos representan a nosotros. Son un símbolo del pueblo de Dios que viviría justamente antes de que los juicios de Dios empiecen a desatarse sobre este mundo. Y esos ángeles nos representan a nosotros. Nosotros somos presentados aquí como ángeles que llevan el mensaje. Y esta mañana yo quiero hablar precisamente sobre esa actividad. Y voy a compartir pantalla con ustedes, por favor.
Aquí está. Vamos a hablar esta mañana del ministerio urbano en el tiempo del fin. El mensaje del tercer ángel debe ser proclamado en el siglo XXI, un siglo donde la mayor parte de la población vive en núcleos urbanos, grandes ciudades. Ya quedó desplazado el campo, ahora vivimos en las ciudades. ¿Y cómo hacer el trabajo en las ciudades? Mis amados hermanos, hoy es el primer sábado de febrero y generalmente el primer sábado lo dedicamos a reflexionar sobre nuestra misión, sobre la tarea que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Y una parte muy importante es compartir el mensaje. Esta mañana yo quiero mostrarles cómo hacerlo en las grandes ciudades. ¿Qué es lo que nosotros debiéramos hacer? Hay algunas peculiaridades que las ciudades tienen, ¿no? Pero miren lo que dice Primera de Corintios 9:22. Les invito a abrir vuestras Biblias en Primera de Corintios capítulo 9 y el versículo 22. La palabra de Dios nos da algunos principios cómo trabajar en las grandes ciudades. Miren lo que dice el apóstol Pablo: me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Queridos hermanos, aunque en muchas ciudades existen guetos, grupos que aunan a personas de entornos culturales similares. Hay zonas, por ejemplo, aquí en nuestra gran ciudad de Lima, que son de personas de media para arriba y por la situación esas propiedades cuestan mucho y ahí viven solamente personas adineradas. Por ejemplo, uno de los lugares más caros de Lima es vivir frente a la laguna en La Molina. Un terreno, solo un terreno sin nada de construcción, cuesta más de $2 millones. Tú sabes lo que significa eso para nuestra realidad. Y las personas que quieren vivir en forma exclusiva tienen que pagar esa cantidad de dinero. Pero es más común cada vez que personas de diversas culturas, etnias, lenguas y religiones coexistan en el mismo vecindario. Y Lima no es la excepción. Lima es una ciudad que tiene gente de distintas culturas, de distintas etnias. Esta peculiaridad ciudadana implica desafíos importantes para el evangelio. No obstante, también provee magníficas oportunidades para la proclamación. Aquí Pablo nos da un ejemplo extraordinario. Dice: a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. Eso quiere decir que en las ciudades ocurre una transculturación. ¿Qué es una transculturación? Nosotros empezamos a imitar costumbres de otros lugares. Esa es la transculturación. Y el apóstol Pablo no estaba lejos de esa realidad cuando él fue a predicar a una ciudad como Atenas, como Corinto. Si ustedes leen, no tengo yo mucho tiempo para leer los 28 versículos de el libro de Hechos de los Apóstoles del capítulo 18, que de paso no debía llamarse Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que mueve a la iglesia para poder guiarla. Y saben, queridos hermanos, a propósito de esto,
¿Saben cuál es la necesidad más grande de nuestra iglesia ahora? Tal vez algunos piensen que la mayor necesidad es tener dinero, que la mayor necesidad es que muchas personas puedan ser ganadas. La mayor necesidad es que el Espíritu Santo esté en medio nuestro, que sea derramado sobre su iglesia. Ustedes han visto los pedidos de oración y yo los he escuchado, pero ni un solo pedido por el derramamiento del Espíritu Santo, porque no estamos orando por el Espíritu Santo. Y esa es la mayor necesidad. Junto con el derramamiento del Espíritu Santo van a venir todas las demás bendiciones. Volvamos a nuestro mensaje. ¿Cómo trabajó el apóstol Pablo en esta ciudad de Corinto? Dice que se unió a un matrimonio creyente y trabajó con ellos para ganarse la vida. Y él iba a los judíos y les predicaba en la sinagoga. Expresamente iba a predicarles a los judíos, aunque él ya no era judío y él no era judío. Pero a los incrédulos, a las personas que no eran judías, les predicaba en su trabajo, en la calle y por las casas. Esa era la forma como el apóstol Pablo decía: a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Reunía también a los creyentes en hogares, iglesia. Los hogares eran el lugar donde él los reunía para poder compartir. Instruía a los nuevos creyentes para que pudieran dirigir el grupo. Y una vez que establecía firmemente la iglesia, se marchaba a otro lugar para hacer exactamente lo mismo. Mis amados hermanos, nosotros necesitamos aprender de este método del apóstol Pablo. El mensaje se lo tiene que predicar cuando tú estás en tu trabajo, cuando tú vas al mercado, cuando tú tienes una persona que te trae algo o que te viene a hacer algún servicio en la casa. Nosotros tenemos que aprovechar todas las oportunidades de poder compartir el mensaje del Señor. Lo que más hemos escuchado esta mañana en los pedidos de oración es el clamor. Hay un clamor. Miren lo que dice Job 24:12. Desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte. Pero Dios no atiende su oración. Eso pensaba Job. Mis amados hermanos, aquí ustedes ven en estas figuras personas con distintas necesidades. ¿Y acaso no vemos esto en la ciudad? ¿Qué es lo que debiéramos hacer? Anoche, en un estudio bíblico que tenía, una de las personas me dice: pastor, yo tengo un familiar que no es de la iglesia y no sé cómo presentarle el mensaje porque él siempre me contradice. Él siempre me contraría en lo que yo trato de enseñar. ¿Cuál es el método de Cristo? ¿Ustedes se acuerdan del método de Cristo? ¿Qué hacía Cristo primero? ¿Cristo predicaba el mensaje primero? No. Dice que Jesús atendía las necesidades inmediatas de la persona. Si tú tienes una persona que es tu vecino, que es tu pariente, lo primero que tú tienes que hacer es atender esa necesidad que él pueda tener. Puede ser una necesidad material, puede ser una necesidad de salud, puede ser una necesidad de una palabra de ánimo, puede ser una necesidad de afecto, de simpatía o de estímulo. Primero Jesús atendía las necesidades.
Y una vez que él atendía las necesidades, ganaba su confianza. Y después les presentaba el mensaje. Esa tiene que ser la secuencia que nosotros tenemos que seguir cuando nosotros vivimos en una ciudad donde hay mucho sufrimiento y cada uno de nosotros tiene diferentes formas de poder atender esa necesidad. Podría ponerles muchos ejemplos, pero yo estoy seguro que ustedes también tienen ejemplos. Y mis amados hermanos, Dios nos va a usar. Es posible predicar el evangelio al moribundo, al herido, al necesitado, al hambriento, pero no suplir sus necesidades. No, por supuesto que no. Primero tenemos que suplir sus necesidades. Primero tenemos que mostrar misericordia. De lo contrario, no podremos alcanzar a las personas. Esta es la forma como nosotros tenemos que responder a esas necesidades. Tenemos que ser la mano de Dios que responde la oración del necesitado. Las personas estarán preparadas para escuchar el mensaje de salvación eterna. Con certeza. Con certeza. Cuando estuve viviendo en La Molina, nosotros nos preguntamos con mi esposa, ¿qué podemos hacer aquí? Y nos conocimos con el guardián del edificio, el que hacía la limpieza. Era un joven que había perdido a su madre por causa del COVID el año pasado. Y nos dimos cuenta que él tenía dificultades para comer. Así que su necesidad era esa, su necesidad inmediata. Y nos propusimos compartir un plato de comida con él. Queridos hermanos, el mensaje es precioso, pero este es el método de Cristo que no falla. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. También dice la palabra de Dios aquí en San Mateo 13:23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Tenemos que preparar el terreno. El agricultor, para echar la semilla, primero prepara el terreno. ¿O creen ustedes que echa la semilla así nomás? No. Primero prepara el terreno. Tiene que limpiar. Tiene que remover. Y esto a veces es un trabajo no tan fácil, dependiendo del lugar donde tú tengas que trabajar. Por ejemplo, hay mucha diferencia de remover el terreno en el altiplano peruano que remover el terreno en la selva de nuestro país. Nuestra selva es muy húmeda y el terreno es más fácil de removerlo. Pero en la sierra, donde hay pocas lluvias, en esta parte del altiplano, remover el terreno implica un trabajo muy fuerte. Cada persona es un terreno diferente y tenemos que preparar el terreno antes de poder compartir el mensaje. ¿Cómo estás preparando el terreno? Necesitas aprender a relacionarte con las personas con mucho amor. Necesitas aprender a relacionarte con las personas con una buena disposición. Tu rostro siempre tiene que tener una sonrisa a flor de labios. Además, Dios ha repartido dones a cada uno de los miembros de la iglesia. Querido hermano, esta mañana, tú que me estás mirando, amigo, tú que estás viendo en el Face, tú tienes dones que nadie los tiene. Y Dios quiere que tú uses esos dones para poder compartir. Eso es algo maravilloso. Hay un joven, por ejemplo, en nuestra iglesia. Se le podría denominar ahora un youtuber.
Él entra a las redes y pone algunas cosas y la gente le empieza a seguir. Y hoy han empezado a estudiar la palabra de Dios más de 60 personas que este muchacho, un joven de la iglesia, ha traído a través de distintas redes. Él empieza a generar un mensaje. Hay muchísimos de ustedes que usan el Face para decir, hoy viajé a tal lugar, hoy hice esto, pero podríamos también usar, muy aparte de contar, muy aparte de eso, podríamos usar para compartir un mensaje de esperanza. Y estoy seguro que muchas personas podrán escuchar. Esa es la forma de poder preparar el terreno. Miren lo que dice Elena de White en el libro Evangelismo, en la página 56. Deben introducirse nuevos métodos. El pueblo de Dios debe despertar a las necesidades del tiempo en que vivimos. Hoy estamos encerrados en casa, no podemos salir, pero tú tienes un celular, tú tienes contactos a través del WhatsApp, tú puedes mandar un mensaje, tú puedes compartir con tus familiares, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo un mensaje de esperanza. Ahora el mundo es una aldea muy pequeña. Y yo quiero contarles la experiencia siguiente. Miren la secuencia que yo tuve que seguir. Un día me llama un hermano de mi iglesia y me dice, pastor, tengo una enfermera de origen venezolano que atiende a mi mamá. Mi mamá ya es una anciana. Y ella es adventista. Y dice que ha conocido a un venezolano, que sabe de un venezolano que está pasando hambre y no tiene nada para comer porque al estar encerrado no puede trabajar. Tiene 2 hijicas y su esposa. Pastor, ¿usted puede ayudar? ¿Y dónde vive? Por el Callao. Yo no podía moverme de mi casa. Pero eso no es una dificultad. Entonces, inmediatamente me puse a buscar contactos. ¿Cuál es el pastor que trabaja en el Callao? ¿A dónde pertenece? ¿A qué campo? Ustedes saben que tenemos aquí la MICO, tenemos aquí la APC, la Misión Peruana Central Sur y la Asociación Peruana Central. Tenemos 4 campos en Lima. Este campo pertenece a la MICO. Entonces, hablé con el presidente de ese campo y le pregunté quién era el pastor que estaba más cerca de esa dirección que me habían dado. Él me dio el número, lo llamé al pastor. Y miren cómo Dios obra, queridos hermanos, cuando uno se anima a hacer la obra de Dios. Ese pastor me contesta y me dice, sí, claro, pastor. Y mire, yo no sé si será casualidad, me ha quedado una canasta que no la hemos podido entregar. Tengo una canasta. Deme la dirección por el WhatsApp. Y hay un hermano que hace taxi. Con él la voy a enviar. Abrevio la historia. Este venezolano me escribe al WhatsApp y me dice, pastor, muchas gracias, porque me llegó la canasta. ¿Cómo podemos preparar el terreno? Hoy yo comparto pasajes de la Biblia con él desde el año pasado. El terreno tiene que ser preparado. Y hay diferentes formas como nosotros podemos preparar el terreno. Otra forma de trabajar en las ciudades, queridos hermanos, es a través de los grupos pequeños. Gálatas, el capítulo 6, el versículo 2, dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Para alcanzar a una población secular, individualista de la ciudad, es necesario crear vínculos personales, vínculos de amor. Jesús nos enseñó a amarse los unos a los otros.
Y esa es la forma como nosotros podemos trabajar en las ciudades. En las ciudades las personas son desconfiadas. Las personas son muy individualistas. Solo están pensando en sí. Pero a través de un grupo pequeño podemos invitarlos. Aunque ahora nosotros no nos podemos reunir físicamente, pero a través de un WhatsApp nosotros podemos reunirnos hasta con 4 o 5 personas. Tú puedes compartir tu WhatsApp con 5 personas. Y si tienes el privilegio de tener el Zoom, puedes tener mucho más personas. Necesitamos crear vínculos de amor. Si tú no tienes WhatsApp, pero tienes un celular o tienes un teléfono, a través del teléfono tú puedes empezar a crear esos vínculos de amor, de afecto, de poder servir. Hace unos días, una hermana me llama y me dice, pastor, quiero pedirle un favor. Tengo una amiguita que perdió a su esposo casi el mismo día que yo perdí. Y ella vive sola. Por esta pandemia está sola, no tiene a nadie. Y solo nos comunicamos a través del teléfono. Así que yo tomé el número, la llamé. Y efectivamente ella vive sola. Su hijo es diabético y no puede salir. Y su hija está convaleciente de un problema de cáncer al seno. Ella está sola. Cuando nos despedimos, ella con lágrimas me agradecía. Hay personas que necesitamos vincularlas, que necesitamos trabajar con ellas. Y a través de esos grupos nosotros podemos hacer una tarea realmente extraordinaria. Si tú, querido joven que me escuchas, sabes manejar las redes, tú puedes ser un instrumento en las manos de Dios. Hay muchísimas personas que quisieran tener esas habilidades que tú tienes. Tú puedes juntar personas para poder atender una necesidad. Eso es lo que Dios dice. Miren, yo comparto esta cita de Elena de White, Testimonios para la Iglesia, el tomo 7, en la página 23 y 24. Dice, el Señor me ha presentado la obra que debe hacerse en nuestras ciudades. Los creyentes que hay en ellas pueden trabajar para Dios en el vecindario de sus casas. Deben hacerlo en silencio y con humildad, acompañados siempre por la atmósfera del cielo. Si mantienen al yo oculto y siempre dirigen la atención hacia Cristo, se sentirá el poder de su influencia. Centenares de hombres y mujeres que están ahora ociosos podrían prestar un servicio aceptable, proclamando la verdad en los hogares de sus amigos y vecinos. Podrían hacer una gran obra para el Maestro. La formación de pequeños grupos como base del esfuerzo cristiano me ha sido presentado por uno que no puede errar. Si hay muchos miembros en la iglesia, organícense en grupos pequeños para trabajar, no solo por los miembros de la iglesia, sino en favor de los incrédulos. Si en algún lugar hay solamente 2 o 3 que conocen la verdad, organícense en un grupo de obreros. ¡Qué extraordinario! Finalmente, queridos hermanos, les invito a abrir vuestras Biblias en Romanos capítulo 10 y el versículo 14. No sé cómo será la situación de la iglesia de Canadá, no la conozco, pero miren lo que dice Romanos 10, 14. Por favor, tomen este mensaje como si fuese para ustedes. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? El llamado a predicar en las ciudades para alcanzar a todos no es una opción, es un imperativo. Miren, déjenme decirles algo, mis amados hermanos. La predicación de la palabra de Dios se va a terminar contigo
o sin ti, conmigo o sin nosotros. Dios la va a terminar. Pero si tú no participas, tu carácter nunca podrá cambiar. Nunca podrá ser transformado. Porque el Señor, cuando tú compartes su palabra, Él empieza a cambiar tu carácter. Empieza a cambiarte a ti. Tú te puedes dar cuenta de esto. Tú eres consciente de lo que esto significa. El llamado es para ti, para mí. Dios está esperando que su pueblo realice el último llamado al arrepentimiento ahora. Ahora. El llamado a alcanzar a las ciudades es un llamado personal. Yo te llamo a ti joven que me escuchas, a ti hermano, a ti hermana que me estás escuchando. Tú que me estás viendo a través del Face. El llamado es para cada uno de nosotros. Y con el poder del Espíritu Santo, nosotros podemos alcanzar a todos. Termino leyendo esta cita, queridos hermanos de Servicio Cristiano. Los que trabajan para Cristo nunca han de pensar, y mucho menos hablar acerca de fracasos en su obra. No debemos hablar de fracasos. El Señor Jesús es nuestra eficiencia en todas las cosas. Su espíritu ha de ser nuestra inspiración. Y al colocarnos en sus manos para ser conductos de luz, nunca se agotarán nuestros medios de hacer el bien. Podemos allegarnos a su plenitud y recibir de la gracia que no tiene límites. Cuando nos entregamos completamente a Dios y en nuestra obra seguimos sus instrucciones, Él mismo se hace responsable de su realización. Él no quiere que conjeturemos en cuanto al éxito de nuestros sinceros esfuerzos. Nunca debemos pensar en el fracaso. Hemos de cooperar con uno que no conoce de fracasos. Yo te pregunto esta mañana, ¿tú te animas a decirle, Señor, yo quiero participar? Yo quiero ser un instrumento en tus manos. ¿Tú quieres abrirle tu corazón? Si tú quieres hacerlo, yo te invito a que tú cierres tus ojos y ores y le digas, Señor, pon en mi camino a alguien a quien yo pueda compartir tu palabra. Yo estuve trabajando como pastor en La Molina y he sido cambiado a Miraflores. Y yo le decía en mi oración a Dios, Señor, tengo muchos interesados todavía en La Molina, pero aquí en Miraflores no tengo ninguno al cual yo pueda dar estudios bíblicos en forma personal. Ayúdame, Señor. Tú puedes ayudarme a conseguir uno. Hace 3 días, una hermana que yo jamás la conocí, desde Alemania, me escribió y me dice, pastor, ¿usted podría conseguirme una persona para dar estudios bíblicos a un joven? Él quiere estudiar la Biblia. Y yo digo, Señor, gracias. Y le contesté a la hermana, hermana, estoy a su disposición. Deme ese nombre. Y ya contacté. Y miren, ese chico me dice, ¿podría participar mi mamá también? Dígame, tú que me estás escuchando y me estás viendo, tal vez tú pienses, ¿y de dónde voy a sacar? Tú puedes orar. Si tú abres tu corazón, Dios puede ser con su poder el que te lleve una persona. Abre tu corazón y dile, Señor, yo quiero ser un instrumento en este año. Oremos. Padre querido,
Gracias por concederme el privilegio de estar aquí en medio de tu pueblo. Señor, bendice cada corazón de mis hermanos que en esta mañana han sentido tu llamado, el llamado que tú les has hecho a través de tu palabra, para que ellos puedan ser instrumentos en tus manos. Sé propicio, Señor, a cada uno de mis hermanos y permite que podamos hacer tu obra en esta ciudad. Gracias, Señor. Derrama tu espíritu sobre tu pueblo, sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por la invitación y el privilegio. Dios los bendiga.